Buenos días a todos, buenas tardes para los que están del otro lado del planeta, como don Jaime. Hoy tenemos el honor de recibir a Jaime Rodríguez, que es sacerdote, nació en Madrid y fue ordenado sacerdote en el año 2008. Pertenece a la Congregación de los Legionarios de Cristo, es doctor en teología y licenciado en filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Es director del Máster en Teología del Cuerpo del Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y da clases en dicha universidad. También da clases en el Pontificio Instituto Juan Pablo II, con sede en Madrid, y en el Máster de Filosofía Personalista de la Asociación Española de Personalismo. Ha dado numerosas conferencias y organizado cursos relacionados con la teología del cuerpo y el significado de la masculinidad y la feminidad. Para mí es un honor presentarlo, no solamente porque es un amigo, sino también porque eh, para mí, sí, y esto lo digo a título personal, es una de las personas que más conoce quizás el pensamiento de Juan Pablo II, y me parece que puede aportar muchísimo. Así que te pongo una mochila muy grande, Jaime, pero me parece que, pero bueno, Sí es. creo que podés aportar muchísimo. Así que nosotros, gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación y te escuchamos atentamente. Gracias, José María. Veo aquí caras conocidas, me da mucho gusto saludar. Y a los que no conozco, pues también, porque compartimos seguramente, si estamos aquí esta tarde, un interés común por formarnos en todo lo que tiene que ver con la persona y con la familia. Y estuvimos dando vueltas con José María sobre qué hablar y al final, pues decidimos este tema que he titulado La intimidad o una pedagogía de la intimidad a la luz de la teología del cuerpo. Y ojalá estas ideas sirvan. Estoy ahora, deberíais ver mi pantalla. Si hay algún problema, me dices, José María. Perfecto, vamos perfecto. Y una provocación con la que empiezo es esta ley que se aprobó en España en el año 2022, que se titula Solo sí es sí, que fue una ley muy polémica en la que básicamente se dice que es necesario el consentimiento expreso por parte de la mujer cuando se vaya a juzgar un delito de naturaleza sexual, ¿no? Esto fue visto como un paso adelante en el empoderamiento de las mujeres. Y yo cuando leí un poquito el contenido de esta ley, pues me quedé bastante triste, porque creo que, y lo que escribo en la diapositiva es, bueno, cómo vamos a educar a los cristianos, a los ciudadanos, perdón, el respeto de la persona, si por otra parte estamos ofreciendo modelos utilitaristas, ¿no? eh, que hacen ver que el cuerpo, el placer, el amor no tienen nada que ver uno con otro y disocian a la persona. Entonces, en este ambiente y con estos valores, pues necesitamos leyes que luego son difíciles de practicar. Y la prueba es que esta ley, desde el punto de vista jurídico, ha sido un fracaso porque ha puesto en la calle a muchos abusadores por muchos motivos. No entro al tema jurídico. Yo me pregunto y os invito a preguntaros un poquito por la antropología que hay detrás, ¿no? Y me preguntaba si el poder coercitivo de una ley iba a ser suficiente, ¿no? para prevenir las agresiones. Y si no sería necesario, pues otro etos, ¿no? Otro enfoque. Si no nos estamos equivocando en la raíz y que a lo mejor lo que tenemos es que proponer una nueva visión de la relación entre la persona, la intimidad, la sexualidad. Y a raíz de eso pensé que el tema de la intimidad era un tema del que vale la pena hablar. Y las ideas que voy a compartir pues están basadas en la teología del cuerpo, pero también son un poco interpretación mía. Es decir, estas cosas no las dice Juan Pablo II tal cual, os las voy a presentar yo esta tarde, pero creo que haciendo referencia a los textos corresponden a su pensamiento. Y he pensado eh, hacer dos partes. Una, lo que serían los presupuestos antropológicos, es decir, qué es la intimidad. Y para entender la intimidad tenemos que entender la relación entre persona, comunión, cuerpo, sexo, intimidad, comunión. Entonces es como una parte más antropológica en la que iremos a escarbar eh, textos del autor, sobre todo anteriores a la teología del cuerpo, como un escrito en el que le escribe acerca de la familia como comunio personarum, otro escrito en el que habla lo irreductible de la persona, o el mismo libro Persona y Acción. Entonces, primero vamos a los presupuestos antropológicos para intentar entender a qué nos referimos cuando hablamos de intimidad y después unas aplicaciones ya pedagógicas
Y ahí lo que propongo es explorar lo que Juan Pablo II denomina experiencias originales o originarias, sería mejor traducido, que son soledad, unidad e inocencia o desnudez sin vergüenza. Los que estáis familiarizados con la teología del cuerpo enseguida las identificáis, a los demás pues haré un breve comentario. Desde esas experiencias que dan forma y hacen posible la intimidad personal, pues ofrecer algunas aplicaciones pedagógicas, ¿no? Con la idea de tener pues un cuarto de hora por lo menos al final para conversar y escuchar preguntas, y ojalá esto que os voy a compartir pues os sirva de estímulo, os interpele, os haga pensar un poquito acerca de este tema tan urgente como actual, ¿no? Empiezo con un poquito de glosario o vocabulario para distinguir qué entiendo cuando hablo de intimidad y cuál es la diferencia entre la interioridad y la intimidad. Entonces, según los textos de Carol Wojtyła, pues la interioridad sería esa dimensión espiritual, consciente, que tiene todo ser humano, por el hecho de ser persona, y ahí se descubre el hombre como sujeto libre y responsable, único y repetible. Y la interioridad, pues es un atributo de las personas, ¿no? Las plantas no la tienen, los animales tampoco, son los seres humanos, las personas, quienes tienen esta autoconciencia y autodeterminación, ¿no? Ser una dimensión espiritual, consciente, por el cual la persona es libre y responsable. A esto lo denominamos en este encuentro interioridad. ¿Qué sería entonces la intimidad? Pues intimidad la podemos definir como ese espacio más profundo y personal del yo, ese núcleo inviolable de la persona. Se habla del derecho a la intimidad, perdón, que es Podés un contestar, segundito Jaime, que no te preocupes, sí, ¿eh? no, Podés no, contestar. no voy a contestar, lo voy a poner en silencio un segundito. Ya está. Eh, Espacio más profundo y personal del yo, núcleo inviolable de la persona en el que reside la capacidad de amar y se manifiesta la capacidad de comunión con Dios y con los demás, ¿no? Entonces, mientras que la interioridad nos habla del hombre como sujeto, la intimidad nos habla como el hombre llamado a la comunión, capaz de amar a Dios y a los demás. Con esta distinción, pues vemos que nosotros tenemos una rica interioridad y al mismo tiempo una llamada a la intimidad, ¿no? La interioridad habla del fundamento espiritual del yo, y la intimidad habla del núcleo del amor personal. La interioridad se refiere a la conciencia de la libertad y la intimidad se refiere a la capacidad de comunión. La interioridad se refiere al lugar de autoconocimiento y apertura a Dios, mientras que la intimidad se refiere más al lugar del don recíproco en el amor. La primera hace posible la libertad y la segunda hace posible la donación. Como digo, esto no lo dice tal cual el autor, pero creo que se puede inferir de esos textos. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues me gustaría explorar estas tres relaciones: persona-comunión, cuerpo-sexo, intimidad y comunión, para que puestas estas bases antropológicas podamos dar un paso ya desde la teología del cuerpo a través de las experiencias con algunas aplicaciones. Aunque hay tiempo de preguntas al final, si en algún momento me perdéis o no se entiende algo y es urgente, pues levantáis la mano o interrumpís, ¿no? Entonces, el tema de persona y comunión. ¿Cuál es la relación entre la persona y la comunión? Y podemos hacernos esta pregunta desde la razón y podemos hacernos también esta pregunta desde la fe, ¿no? La pregunta por la persona. Y la razón nos lleva a descubrir, y esto no lo dice solo Wojtyła, lo dicen numerosos pensadores personalistas: el hombre es un alguien, no es un algo. Responde a la pregunta quién, no a la pregunta qué. El ser humano tiene esa interioridad, es consciente de sí y es responsable. Esto es lo que es único de las personas. Y la fe nos permite llegar más lejos, y a través de la fe nosotros eh, comprender que la persona es creada a imagen de una comunión divina, una comunión fecunda de personas. Perdón, a esto es difícil llegar desde la razón. La razón nos puede hablar del hombre como ser libre, pero la fe, en concreto la fe judeo-cristiana,
nos revela a Dios como una comunión de personas que habla en plural cuando crea al hombre. Hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, ¿no? La imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Entonces, desde la fe podemos también entender que ser persona implica existir siempre en relación con otro, pero no una relación cualquiera, sino una relación de don. Eh, Heidegger hablaba del hombre como hablaba del existir con. El hombre no solamente existe, sino que existe con otros. Leonardo Polo hablaba de la coexistencia y Juan Pablo II habla también de la coexistencia y dice que el hombre existe con otros, pero al mismo tiempo da un paso más. El hombre no solamente existe con otros, sino que existe para otros. Y eso lo escribe Levinas. Levinas es un personalista francés de origen judío que tiene quizá de una manera inconsciente, pero ha asimilado la antropología del Génesis y por eso no le parece suficiente decir que el hombre existe con, sino que se ve empujado a decir que el hombre existe para, porque el hombre existe en una dimensión de don, llamado a hacerse don. Y esta es en mi opinión, una novedad del cristianismo, ¿no? A la que la razón sola no llega. El hombre se convierte, dirá Juan Pablo II, esta es una de las frases más importantes de la teología del cuerpo, el hombre se convierte en imagen de Dios no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la comunión. Y en la soledad el hombre es imagen de Dios. Los Agustín, Tomás y otros muchos exploraron la así llamada analogía psicológica entre el hombre y la Trinidad para decir que así como en la Trinidad existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el hombre creado a imagen de Dios posee las facultades de la memoria, inteligencia y voluntad. Entonces veían esa imagen de la Trinidad en estas tres facultades de la psique del hombre. Y Juan Pablo II está de acuerdo con esto, dice que esto es verdad, pero que no es toda la verdad, que el hombre es imagen no tanto en la soledad cuanto en el momento de la comunión. Se convierte, nos hace ver que para Juan Pablo II la idea de imagen de Dios es una idea dinámica. El hombre nace y el hombre se hace. La imagen de Dios es un don y es también una tarea. Y es un don que el hombre recibe por el hecho de nacer y que realiza plenamente en su soledad, pero es un don, perdón, que se desarrolla a lo largo de la vida a través de la comunión. Por eso, si volvemos al tema persona y comunión, pues descubrimos que la persona se realiza en la comunión, que la persona se realiza en el don, que la persona sola o la persona aislada, dice Leonardo Polo, es absurda, es imposible. Pero no solamente existe con otros, sino que la relación de las personas divinas es ese don recíproco. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo que hacen es donarse, darse y recibirse. Y por eso el hombre, el ser humano, es creado a imagen de Dios así. Y es importante tener esto presente cuando queremos llegar al tema de la intimidad. La persona humana es un quién, no es un qué, es un alguien, no es un algo, tiene esta riqueza interior, pero tiene una llamada a desarrollar su propia persona a través de la comunión. Otra distinción que me parece rica del autor es la relación entre el cuerpo y el sexo, porque Juan Pablo II afirma, y esta es una frase textual de la teología del cuerpo, un apax, porque lo dice una vez, pero pues ha hecho correr ríos de tinta, dice, el sexo es constitutivo de la persona, no solo un atributo de la persona, ¿no? Y es estas frases que el autor dice, pero luego no explica. Entonces estamos todos intentando interpretar qué ha querido decir, ¿no? ¿Qué significa eso de que el sexo es constitutivo de la persona? Y no atributo, podría haber dicho no accidente. En el fondo, el autor está colocando la sexualidad con todo lo que implica en el nivel personal, perdón, en el nivel constitutivo. ¿Se me escucha bien o hay algún problema? Perfecto, perfecto. Ah, vale, perdón. Está colocando la sexualidad en el nivel personal, en el nivel constitutivo. Decididamente no reduce la sexualidad a la genitalidad ni a una dimensión corporal exclusivamente, sino que para él la sexualidad está en todas las esferas de la persona. La antropología tripartita que él utiliza distingue el cuerpo, el alma y el espíritu. O también a veces el cuerpo, la psique, en lugar del alma, y en vez del espíritu podemos hablar del nivel del ser, el nivel trascendental. Pues según el autor, la sexualidad está en los tres niveles y se ve de manera muy evidente
en la genitalidad, pero no se reduce ni se identifica con ella. Es más, al colocarla a nivel del ser, en el nivel del espíritu, nos viene a decir desde una perspectiva teológica que ser varón y ser mujer, la masculinidad y la feminidad, son dos modos de ser imagen de Dios. Cuando Dios sopla, siguiendo la metáfora de Génesis 2 en la arcilla, sopla de dos maneras, porque hay dos maneras de ser imagen de Dios. Hay dos maneras de ser don, la manera de donarse del varón y la manera de donarse de la mujer, que son complementarias. Y por eso Dios crea, al infundir el ser una persona masculina, Dios crea, al infundir el ser una persona femenina, y por eso la psique o las facultades del alma son masculinas o femeninas, y por eso el cuerpo, todas las células del cuerpo son masculinas y femeninas, no solo los órganos genitales. Pensad que nosotros, pues, somos, en el origen, fuimos un óvulo fecundado que después se convirtió en una mórula y se fue dividiendo sucesivamente hasta convertirnos en lo que hoy somos. Pero cada célula de nuestro cuerpo conserva ese patrimonio genético, de manera que 23 cromosomas proceden de la semilla del padre y 23 cromosomas proceden de la madre. Y así son todas las células de nuestro cuerpo. Incluso si nosotros, a través de una intervención quirúrgica, modificáramos nuestra apariencia o nuestros órganos genitales, las células de nuestro cuerpo seguirían siendo masculinas y femeninas. Nuestra psique, y eso lo ha estudiado y lo está estudiando la neurociencia, sigue siendo masculina y femenina. Y desde esta perspectiva, el espíritu, el lugar donde reside el ser, el núcleo más interior de la persona, es masculino o femenino. Y al hacer esto, Juan Pablo II nos ofrece una visión profundamente renovada de la sexualidad. Y gracias a ella, dice Juan Pablo II, el hombre toma conciencia del profundo significado de su existencia como don. Es decir, el hombre, a través de su corporalidad masculina o de su corporalidad femenina, la mujer, entiende su existencia como un don, entiende que no es completo, que está destinado a completarse en el otro. Luego matizo eso de que no es completo, ¿no? Porque no sería del todo adecuado. Esto lo explica muy bien cuando Adán ve a Eva y dice, esta sí que es carne, mi carne y hueso de mis huesos. Y Juan Pablo II dice que ahí es cuando Adán toma conciencia de quién es. El hombre estaba en búsqueda de sí mismo, en búsqueda de su identidad. En la soledad, el hombre no descubre del todo quién es. En la soledad el hombre sabe que es superior a los animales, sabe que es inferior a las plantas, pero no entiende quién es. El hombre descubre y entiende, toma conciencia de su autoidentidad cuando tiene delante a la mujer, el varón a la mujer y la mujer al varón. ¿Por qué? Porque en ese momento descubre su cuerpo como un don, destinado a donarse, complementario con el otro. Entonces, este es el significado de la sexualidad y su relación con la corporeidad. Tercer y último elemento de esta parte, digamos, de fundamentación antropológica es unir o distinguir qué significa la intimidad y la comunión. Esta definición la propongo yo, es una hipótesis, digamos, pero yo creo que se puede definir bien la intimidad como una relación de comunión formada por personas incomunicables. ¿Qué quiere subrayar esto? Bueno, pues toda persona es única, es inabarcable, es incomunicable. Solo Dios la conoce plenamente, como dice el Salmo, tú me sondeas y me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, todas mis sendas te son familiares, pero más allá de Dios, nadie puede agotar el conocimiento de otra persona. Yo no me puedo comunicar en toda mi riqueza a nadie porque soy incomunicable. Lo que yo soy es más de lo que yo puedo comunicar acerca de mí. Es más de lo que el otro puede entender cuando yo me comunico a él. Entonces, ¿qué es la intimidad? Cuando dos personas incomunicables establecen una relación de comunión. Y en ese sentido, muestran, comparten, hacen accesible al otro la propia interioridad. Ese yo que soy, mi subjetividad, yo me permito compartirla con otro. Y entonces eso crea intimidad. Cuando esa riqueza mía interior
yo libremente la comparto con otra persona a través de una relación de comunión, lo que sucede lo podemos llamar intimidad, ¿no? Aquí tenemos el icono de la Trinidad y una referencia a Gaudium et Spes 24, que es uno de los textos más queridos y más usados por Juan Pablo II a lo largo de todo no solamente su pontificado, sino también sus escritos filosóficos previos al pontificado y teológicos. Hay quien dice que él mismo es la pluma detrás de esta frase, ¿no? Pascal Hit, un autor francés, ha estudiado cuántas veces la usa el autor. Y ahí está recogido pues, el núcleo de su pensamiento acerca del hombre, cuando en este texto conciliar se afirma que existe una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Entonces, nos está haciendo eh, posible acceder a la Trinidad a través de la comunión de las personas. Nos está diciendo que existe una cierta semejanza, no dice que existe una relación de simetría perfecta, pero así como las personas divinas viven esa comunión fecunda, cuando los hijos de Dios en la verdad y en la caridad se unen, se están asemejando a la Trinidad. Existe una imagen de la Trinidad en las diversas formas de comunión y particularmente en la familia, ¿no? Si vamos a ver a la Trinidad, descubrimos que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Se lo dice Jesús: Padre, yo estoy en ti, tú estás en mí. El Padre y yo somos uno. Padre, yo sé que siempre me escuchas. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Eso es lo que se dicen el Hijo y el Padre, es recíproco. Y ese estar uno en el otro es consecuencia de ese don recíproco, de salir de uno mismo para vivir en el otro y de permitirle entrar para que pueda vivir en uno mismo, ¿no? Esta es la dinámica que crea intimidad: salir y dejar entrar, dar y recibir, don recíproco. Bueno, pues las personas divinas están en esta relación de don recíproco y como fruto tenemos la comunión trinitaria reflejada en ese icono. Pues ese salir y dejar entrar, dar y recibir, sucede de una manera arquetípica en el don de los esposos y es una imagen particular de la Trinidad porque tenemos, cuando los esposos se unen y Dios los bendice con la fecundidad, tenemos ahí una imagen que se acerca mucho a la Trinidad. En la Trinidad tenemos una comunión fecunda de personas, del amor del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Las procesiones divinas son fuera del tiempo, pero aún así, nuestras categorías humanas, que es la única manera como podemos hablar, se puede decir que dos pasan a ser tres, ¿no? El amor del Padre y del Hijo, del amor del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. En el credo decimos: creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, ex patre filioque procedi. Los ortodoxos subrayan más la frontalidad del Padre, procede del Padre a través del Hijo, pero en cualquier caso, estamos de acuerdo en que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Eh, pues en el matrimonio fecundo, el Hijo procede del Padre y de la Madre. Dos que pasan a ser tres. Tenemos en la comunión fecunda una imagen de la Trinidad. Esto es algo bellísimo que Gaudium et Spes 24 dice y nos invita de esta manera a hacer una antropología inspirada por la Trinidad. A veces se habla del hombre como animal racional y es una antropología, digamos, aristotélica que tiene en cuenta la animalidad del hombre. Juan Pablo II propone hacer una antropología que parta de la idea del hombre como imagen de Dios y es una antropología trinitaria y subraya de una manera más evidente la dimensión de la comunión. Entonces, las personas que son incomunicables pueden establecer relaciones de comunión y eso tiene como fruto una intimidad. Esa intimidad existe evidentemente en los esposos, pero no solo. Decimos que las personas pueden experimentar la intimidad o este tipo de comunión en la relación con Dios, ¿no? Cuando yo me acerco a la comunión y recibo el cuerpo de Cristo, pues Cristo vive en mí y yo vivo en él. Yo le dejo entrar y yo moro en él. Entonces se da una relación por eso la palabra se llama precisamente comunión. Pero también la experiencia de la amistad, ¿no? Idem vele, idem vole, querer lo mismo y saber lo mismo, cuando las personas, los amigos quieren las mismas cosas, ¿no? Entonces, ahí hay una relación de intimidad entre los amigos.
Si tenéis presente, hay un texto muy bonito que se lee en el oficio de lecturas del 2 de enero de cada año, que es la amistad entre Basilio y Gregorio. Y es tan bonito como describe esa amistad, dijéramos, un solo espíritu en dos cuerpos, ¿no? O sea, como que había una unidad tan grande que podíamos decir que teníamos un solo espíritu. Santo Tomás tiene unas reflexiones bellísimas sobre la amistad. Entonces, la amistad es una forma de intimidad. Y la intimidad la experimentamos también en las relaciones familiares. Y ahora voy a explicar qué quiero decir con esto de que están mediadas por el don del cuerpo. Entonces, en las relaciones familiares, la conyugal, la paterno-filial, materno-filial, se experimenta esta relación de intimidad. ¿Por qué digo que es importante el tema del don del cuerpo? Así como Juan Pablo II dice que el sexo es constitutivo de la persona, es decir, que no es un atributo que está en el orden personal, podemos afirmar, en mi opinión, siguiendo sus escritos, que las relaciones mediadas por el don del cuerpo se pueden llamar también relaciones constitutivas, en el sentido de que no son atributos o accidentes, sino que se sitúan en el mismo nivel del ser, llamado también personal. ¿Qué quiero decir con esta frase? Que así como el sexo es constitutivo, las relaciones mediadas por el don del cuerpo, es decir, en las que ha intervenido la sexualidad de él y de ella, se convierten en constitutivas. No son atributos, no son accidentes. No solamente la conyugalidad es indivisible, indisoluble en la teología católica, también la paternidad y la filiación lo son. Porque cuando se establece un vínculo que ha sido mediado por el don del cuerpo, siendo el cuerpo expresión de la persona, ese vínculo forma parte de la identidad personal. Entonces, yo en mi identidad personal tengo algo que no es un atributo, que es un rasgo de mi identidad, que me constituye, que es ser hijo. Y eso a nivel biológico, psicológico y espiritual. Todas las células de mi cuerpo me dicen de quién vengo. Mis padres me han sellado. Yo soy fruto del amor de ellos, ¿no? Entonces, esto no es algo de lo que yo puedo prescindir, que en algún momento de la vida puedo cancelar. Yo no puedo decir que soy ex hijo de una persona, porque la filiación está en el orden personal. No lo está desde el momento. La conyugalidad no lo está en un inicio, pero pasa a formar parte del orden personal. Y en el momento en que el varón se convierte en padre y la mujer se convierte en madre, la paternidad y la maternidad son nombres de persona también. Entonces, estas relaciones que yo llamo constitutivas, lo son porque han sido mediadas por el don del cuerpo. Yo puedo separarme de un amigo y dejar de tener amistad con esa persona. Es triste, pero sucede. Pero yo no puedo separarme de mi ser hijo, de mi ser cónyuge, de mi ser padre. Nadie puede decir soy la exmadre de estos hijos, ¿no? Incluso si se van de casa y no me hablan, seguirán siendo mis hijos y yo seguiré siendo su madre, porque este vínculo me ha sellado. Está en las células de mi cuerpo, está en toda mi persona. Y por eso podemos decir, según esta antropología, que todo individuo en su identidad más radical es hijo o es hija. Por eso la palabra individuo es poco feliz, porque nos habla de una realidad autónoma, mientras que la palabra hijo o hija nos habla de una identidad en relación. Y ninguno de nosotros decidimos nacer. Dice Unamuno, yo no nací, me nacieron. Y es verdad, ninguno hemos decidido nacer. ¿En qué momento aceptamos el don del nacimiento? Pues lo aceptamos a lo largo de la vida. Dios no nos pide permiso para crearnos, ni nuestros padres nos piden permiso para que nosotros seamos concebidos. Luego, ese don se convierte en una tarea. La tarea de la vida consiste en aceptar el don que se es. La tarea de la vida consiste en acoger la creación de Dios y también los vínculos familiares que me han dado origen, incluso si son vínculos muy limitados por muchos motivos históricos. Entonces, esa es la identidad más radical, que es la filial. Todo hijo, todo ser humano es en su identidad más radical hijo o hija. Y la experiencia filial es la experiencia de ser don, porque el hijo, normalmente, no debería hacer nada para ser querido, más que existir. Y la experiencia filial es la que nos ayuda a sabernos don, que no tenemos que hacer nada para merecer
la dignidad que la poseemos. Y además, los varones, por ser varones, son esposos y, y están llamados a convertirse en padre. Y toda mujer es esposa y está llamada a convertirse en madre. Y la plenitud de la imagen de Dios está en el padre y la madre en comunión. El lugar ordinario, excelente, arquetípico, privilegiado y hermoso para que esto suceda es la familia, pero no es el único camino. Un varón célibe también es esposo y padre. Puede ser esposo y padre. Un sacerdote está llamado a vivir una esponsalidad y está llamado a ser padre, padre espiritual. Y lo mismo una religiosa. Pero también personas que permanecen solteras están llamadas a vivir los varones como esposos y las mujeres como esposas, es decir, a convertir su vida en un don para los demás. Y eso los convierte en padres y madres. Entonces, la paternidad y la maternidad no siempre son biológicas, pueden ser espirituales. Y también hay matrimonios que no pueden tener hijos y a los que Dios llama a una especial fecundidad, mediada a veces por el sufrimiento, porque es una cruz para muchos de ellos, pero es una cruz que puede ser fecunda. Entonces, este es como el itinerario de la persona. Las relaciones familiares son constitutivas y no podemos ponerlas en el orden accidental o, por decirlo de otra manera, como algo que puede ser o puede no ser, pero si no es, yo soy igual, ¿no? No pasa nada si te casas, si te quedas solo, o sea, en el fondo tú eres autónomo y no, el ideal del individuo no es un ideal cristiano, es un ideal pagano. El ser humano está llamado a convertirse en padre, a convertirse en madre, es esposo, es esposa, en última instancia es hijo. Teniendo esto en cuenta, pues hemos puesto, perdón, como los presupuestos, si ha sido un poco denso, ojalá no. Y con estos presupuestos podemos explicarnos, podemos asomarnos a estas tres experiencias que Juan Pablo II llama originarias, porque están en el origen, en el relato del Génesis, aquí tenemos a la derecha a Adán y a Eva, son originarias porque están en el origen, pero también porque están en nuestro origen, porque están podemos decir, en el inconsciente, como un arquetipo, en el subconsciente de las personas. Es decir, en el Génesis vemos que cuando Dios crea a Adán, Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces aparece la soledad como una experiencia originaria. Luego, cuando Adán conoce a Eva, serán una sola carne, aparece la unidad, otra experiencia originaria. Y están ambos desnudos y no tienen vergüenza, otra experiencia originaria. Bueno, pues estas tres experiencias del origen, según Juan Pablo II, no son solo del origen, porque el hombre puede remontar de la historia a la prehistoria teológica. Y el método de Juan Pablo II procura unir revelación y experiencia. De manera que lo que Dios nos ha revelado y que tenemos aquí escrito en el Génesis coincide también con la experiencia. Y llega a decir que el criterio de verificación de la revelación es la misma experiencia. Y con esto es muy interesante que las verdades de las enseñanzas, podemos decir, de la teología del cuerpo, para aquellos que tienen fe están basadas en el Génesis y en la autoridad del Papa, pero alguien que no tiene fe podría comprender la veracidad de estas afirmaciones, la belleza y la bondad de las mismas, apelando a su propia experiencia, sin necesidad de creer que el Génesis es un libro inspirado, o sin necesidad de creer que el Papa escribe magisterio ordinario. ¿Por qué? Porque apela a la experiencia. Entonces, en el Génesis, en el segundo relato que él llama subjetivo psicológico, aparecen estas experiencias. Perdón. Y Juan Pablo II las comenta y en mi opinión tenemos aquí un verdadero tratado de la intimidad de la persona. O sea, a través de la soledad, la unidad y la desnudez sin vergüenza, tenemos un tratado de la intimidad, tenemos las coordenadas de una antropología personalista inspirada en el Génesis, tenemos una profundidad enorme, ¿no? Vamos solamente a atisbar un poquito las enseñanzas. Antes de hablar de lo que nos dice Juan Pablo II cuando se refiere a la soledad de Adán, pues me parece que puede ser interesante hablar de la soledad como una categoría filosófica presente en toda la literatura. Aquí he puesto la imagen del castillo porque es la que usa Kafka y Teresa de Ávila, pero vemos que para Kafka el castillo es un espacio cerrado en el que yo estoy solo, mientras que para Teresa de Ávila el castillo es el castillo interior en el que cuando llegas a la séptima morada te encuentras con Dios, ¿no? Entonces, este castillo, esta interior, es imagen de la interioridad. La soledad es una categoría filosófica y teológica y tenemos
autores que nos presentan una interioridad habitada, es decir, una interioridad en la que el hombre entra y encuentra la trascendencia y encuentra a Dios. San Agustín decía, superior sumo meo et íntimo meo. Dios es más trascendente que las cosas más grandes de mí, y más íntimo que las cosas más íntimas de mí. San Agustín entraba en sí y descubría a Dios. In interiore hominis habitat veritas. Él descubría a Dios en su interior, ¿no? Esa riqueza. Y Unamuno entra en sí y él escribe monodiálogos. Dice, yo creo que hablo con alguien, pero en realidad hablo conmigo mismo. No se habló ya de Teresa y Kafka, pero podemos comparar también Edith Stein con Feuerbach, ¿no? Porque Edith Stein hablaba de esa Innerlichkeit, ¿no? Esa interioridad del alma, de la persona, mientras que Feuerbach decía que la religión era la relación del ser humano consigo mismo. Bueno, pues tenemos la soledad como una categoría filosófica, como una categoría teológica. ¿Qué nos dice Juan Pablo II comentando ese versículo del Génesis? No es bueno que el hombre esté solo, quiero hacerle una ayuda. Pues nos dice que la soledad tiene una doble versión. La soledad de Adán, del varón, por la carencia de Eva, que es evidente, pero además existe una soledad que él llama antropológica y existencial, ¿no? O sea, antes de la carencia de Eva, el hombre está solo, porque el hombre, Adán, descubre que es la cúspide de la creación, que está por encima de los animales, pero está por debajo de Dios. Y en esa soledad, según la interpretación que hace Juan Pablo II, Adán descubre que está en una relación singular y única con el Creador, ¿no? Porque solo a él le permite el Creador poner nombre a los animales. Entonces, Adán descubre eso en la soledad. Y la soledad de Adán tiene lugar en un jardín. Y el jardín nos habla de una felicidad originaria. Pensad que para muchos autores la existencia originaria pues no es feliz. Algunos dicen que el hombre está condenado a la existencia, arrojado a la existencia, perdón, condenado a ser libre, que su existencia es absurda, que es un ser para la muerte. Bueno, pues en el relato del Génesis se nos presenta a este Adán en el jardín, en esa relación con el Creador. Y Juan Pablo II nos dice que todos nosotros, hombres históricos, podemos también en la soledad experimentar ese ser único y singular, inalienable e irrepetible, y ese encontrarnos ante Dios, ¿no? Un poquito la experiencia de Agustín, de Teresa, de tantos autores que en Edith Stein y otros que en la soledad han descubierto, pues eso, no solamente su inteligencia, su capacidad de autonomía, de su libertad, sino que han descubierto esa relación filial con el Padre, ¿no? Que lo ha traído a la existencia y que lo llama una vida de amistad y comunión. Esta es una experiencia de Adán, y Juan Pablo II nos dice es una experiencia universal. Todo hombre y toda mujer puede entrar en sí mismo, puede recogerse ahí, descubrir, tomar conciencia de su dignidad y entrar en una relación única con su creador, ¿no? Esa es la soledad antropológica y existencial previa a la soledad de Adán varón por la ausencia de Eva mujer. Después, la segunda experiencia originaria es esta experiencia de la unidad o unidad de los dos o comunio personarum, cuando en el Génesis dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y aquí comentando este texto, en parte lo mencionaba, lo adelantaba antes, pero aquí insisto en que cuando Adán encuentra a Eva eh, como otro sujeto, dice, cambia su autopercepción. ¿Por qué? Porque deja a él de ser el centro del mundo. Entonces, Adán se descentra, comprende que está llamado al encuentro de la comunión. Esa es la experiencia de la unidad de los dos, es esta, es que yo ya no soy el centro de mi autopercepción. En el centro está el otro. Hay un yo y hay un tú. Y puede haber un nosotros. Y esa es la unidad del libro del Génesis. Ese dejará a su padre y a su madre, no solamente una profecía, tiene un valor normativo. El hombre está llamado a dejar al padre y a la madre. El hombre está llamado, el varón, a unirse a la mujer, a formar esa sola carne. Esa es la unidad de los dos, unidad de los dos, que es distinta de la unidad del uno, o la unidad del individuo, o la unidad de la mónada. En el Génesis, la unidad es fruto del amor. La unidad es el sello de la comunión trinitaria en el ser humano.
Y aquí vemos pues una novedad de la antropología del Génesis respecto a la antropología griega para Platón, para Plotino, el ideal del uno como individuo aislado, mónada, es muy distinto de esta unidad de los dos que es fruto del amor. Por eso, para los griegos la multiplicidad era decadencia. Tenemos lo uno que decae en lo múltiple. Para la antropología del Génesis, la unidad es fruto del amor. Y el motor de la vida y de la historia no es la economía, como diría Marx, el motor es el amor. Y al inicio tenemos la comunión, porque Dios es comunión y crea al hombre para la comunión. Y esta unidad hace que el otro ya no sea otro, sino que sea parte del propio ser, porque hemos llegado a compartir ese espacio de intimidad por el cual Él vive en mí y yo vivo en Él. En la comunio personarum, en la comunión de personas, el otro es amado como fin en sí mismo, sin suprimir o aniquilar en nada su subjetividad, ¿no? La diferencia también entre la unión cristiana, podemos decir, del sujeto con Dios y otro tipo de religiones, es que en el cristianismo no se da la fusión con la divinidad, se da el encuentro, ¿no? Quítate las sandalias que el terreno que pisas es tierra santa. Hay un yo y hay un tú. Hay un tú con mayúsculas que es Dios y hay un yo con minúsculas que soy yo. Y se da un encuentro. Pues lo mismo entre los amantes, no hay una fusión. Se conserva la unidad de los dos. Por eso decía yo que lo de que estamos incompletos no es correcto. Para Juan Pablo II no se da la fusión, se da la comunión que es fruto del encuentro. Y por eso él busca un vocabulario, porque no tiene palabras para expresar esto. Y habla de unidad de los dos. Y después utiliza la palabra unidualidad. En Mulieris Dignitate, en otros textos, habla de la unidualidad para referirse a este tipo de unidad, porque es una unidad en la que se conserva la bisubjetividad. El amor verdadero afirma a la persona y es lo que hace posible la verdadera comunión. No la anula, no la funde, no la hace menos, la hace más, porque la persona se realiza en el encuentro y lleva a plenitud sus posibilidades en el don. Y última, y ya me acerco a la conclusión, la desnudez sin vergüenza. Estaban los dos desnudos, el hombre y la mujer, pero no sentían vergüenza. Aquí me atrevo a decir que el tema de la soledad y la comunión, pues es un tema del que han hablado muchos autores, ¿no? Muchos autores de ámbitos distintos del personalismo han hablado del yo, del tú, de cómo estamos creados para el nosotros, y esto se ha dicho de maneras muy bellas desde distintos puntos de vista. Creo que una de las cosas originales de Juan Pablo II es añadir a esta estructura de la intimidad de la persona la desnudez sin vergüenza, que nos habla de la experiencia subjetiva del cuerpo, ¿no? O sea, no es un yo y un tú como dos espíritus puros que se conocen, no, son espíritus encarnados. Y esta desnudez sin vergüenza nos habla de esta dimensión corporal, biológica, somática, física, dice perdón, no, en el Génesis, que antes de la caída estaban desnudos y no tenían vergüenza. Y después de la caída, la desnudez produce vergüenza. Y Juan Pablo II se pregunta, ¿qué ha cambiado? ¿La desnudez? Dice, no, no ha cambiado la desnudez, ha cambiado la mirada. La mirada del origen era la mirada del don, participaban de la visión del creador, la mirada de la historia sale de la lógica del don, introduce la lógica del dominio, del uso y por eso produce miedo. No ha cambiado la desnudez, ha cambiado la mirada. Eh, Mientras que la mirada en Sartre produce vergüenza, significa dominación, la revelación en Wojtyła significa el yo toma conciencia de sí a través de su relación con el otro. Por eso, el origen tiene para nosotros un valor normativo y ejemplar. En el discurso de Jesús con los fariseos, cuando le preguntan acerca de la ley del divorcio, Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés el divorcio, pero al principio no fue así. Y con esa referencia al principio no fue así, Jesús nos está diciendo que el principio es como tendría que ser. Y Juan Pablo II dice, por eso el principio tiene un valor normativo y ejemplar. De manera que esta soledad, esta unidad, esta desnudez, no se nos han revelado solo para saber cómo era de bonito, sino para entender cómo estamos llamados a vivir. Y eso implica un cambio de mirada. Y es posible la desnudez sin vergüenza cuando él y ella se miran desde la mirada de Dios, que todo lo sondea, todo lo conoce,
porque todo está desnudo y abierto a sus ojos, ¿no? No hay vergüenza o no debería haber vergüenza en la desnudez de los esposos, porque la mirada es la mirada del don y es la mirada del amor y es la mirada que participa de la visión de Dios. En esta desnudez sin vergüenza se comunica lo incomunicable. Y esta desnudez sin vergüenza expresa físicamente la experiencia de la intimidad, porque la intimidad ocurre cuando puedes estar desnudo sin vergüenza. Y esta desnudez es física entre los esposos, pero es también espiritual. Cuando yo puedo desnudar mi alma delante de un buen amigo, cuando puedo desnudar mi alma en la confesión, cuando puedo eh, eh, mostrarme como soy sin máscaras para ser mirado con amor y benevolencia como me mira Dios, entonces es cuando se produce la intimidad. Y el hombre está hecho para la intimidad. Necesitamos la intimidad. Es lo que nos llena. El hombre busca la intimidad en su vida. Algunas, pocas relaciones, pero verdaderamente significativas. Podemos tener muchas relaciones de conocimiento, algunas de amistad, pero relaciones íntimas en la vida suelen ser pocas, pero son preciosas y las necesitamos. Cuando podemos estar desnudos, sin vergüenza, tiene lugar esta relación. Entonces concluyo con o sea, no lo leo todo porque os lo dejo después, pistas pedagógicas, ¿no? Si nos remontamos al inicio, a esa ley del solo sí es sí, y todo lo que hemos dicho lo queremos traducir en cómo enseño yo en mi parroquia, en mi movimiento, en mi familia o en mi universidad, pues se me ocurren estas tres experiencias originarias como caminos pedagógicos. Primero, la soledad como camino de interioridad personal, ¿no? El arte de entrar en uno mismo. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura hiperestimulada, en el que todos estamos volcados hacia lo externo y hay veces que nos levantamos con música, en el coche oímos noticias, en el trabajo hay multitasking, a la salida hay compromisos. No hay tiempo dedicado a estar con uno mismo y es necesario cultivar esto, ¿no? Por eso educar en una sana interioridad ayuda, implica y ayuda a aceptar serenamente quién se es, ¿no? Decía yo que en la soledad se descubre el significado final del cuerpo y se aprende a decir sí al don de la propia existencia. Entonces, la sana interioridad nos permite aceptar serenamente el propio cuerpo y una relación ordenada con el cuerpo y con los vínculos personales que nos han dado origen, ¿no? El cuerpo es expresión de la persona. El culto al cuerpo es una forma de desprecio de la persona. El desprecio del cuerpo es otra forma de desprecio de la persona. La relación ordenada de la persona con su cuerpo pasa por la interioridad. Hace necesarios esos momentos de soledad, porque los impulsos de fuera no me llevan por este camino. Me llevan a sentirme siempre incómodo y a disgusto con mi cuerpo. Otra pista pedagógica pues sería la unidad como escuela de comunión, ¿no? A mí me parece muy pobre cuando se dice tu libertad acaba donde empieza la del otro, ¿no? Porque es un razonamiento que tiene como presupuesto una lógica del conflicto, una lógica de la dialéctica y no de la comunión, como si la libertad, el bien común fuera armonizar las libertades individuales, ¿no? Y no es así. Eh, el ideal de la autorrealización, ¿no? Cuerpo sano, buen trabajo, mucho ocio, es una ilusión porque la persona no puede vivir sin amor. Y entonces, a nivel pedagógico, en nuestras catequesis, en nuestras formaciones, debemos hacer ver esto de una manera atractiva y bella, porque la capacidad de formar relaciones que sean sanas y duraderas es un indicador de la salud psicológica de una persona. Eso está muy estudiado. A veces no se quiere ver, pero está muy estudiado. Y por eso los programas educativos pues deberían también enseñar a las personas a valorar estos vínculos por encima del individualismo y de otras relaciones, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos otra gran pista, unidad como escuela de comunión. Y finalmente, todo lo que podemos aprender de la desnudez sin vergüenza, que aquí pues claro, he presentado de una manera muy sumaria, ¿no? Esta desnudez sin vergüenza nos habla de un anhelo universal que todos tenemos de ser aceptados incondicionalmente. Eh, en esa desnudez sin vergüenza los esposos se dicen lo que se dice el padre y el hijo, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Los esposos que se aman se están diciendo esto, que es lo que le dice el hijo al padre en la Trinidad. Y por eso el sexo no se puede separar de la intimidad, porque cuando se separa pierde el horizonte que le da sentido y entonces se convierte en un ídolo que engaña y que no da lo que promete.
Y eso no sale gratis, eso tiene consecuencias porque fragmenta a la persona y la hiere. Y entonces cuando se propone el sexo como un pasatiempo, me voy al ethos subyacente a la ley de la que hablé, pues cuando se propone así el sexo como un pasatiempo sin intimidad, la persona se rompe por dentro, porque su cuerpo es convertido en un objeto y entonces ya no sabe quién es. Y este sexo sin intimidad, precisamente por esto, cuando se satisface, deja insatisfecho. Se satisface un impulso, pero deja insatisfechos los anhelos. Y por eso se convierte en adictivo, porque el hombre siempre busca más para lograr lo que en el fondo desea, que es la intimidad, que es el amor. He hablado más de 50 minutos y no me han hecho señas. No sé si está todo el mundo por aquí. Espero que sí. Eh, José Seguimos, María, tú nos seguimos. dices, Seguimos acá, Jaime, seguimos acá. oh, ok, pues yo creo que yo termino con estas pistas que ojalá los hagan pensar y feliz de escucharse preguntas o comentarios. Bueno, gracias, gracias Jaime. Primero, pues, agradecerte por la exposición. Mientras esperamos que alguno formule una pregunta, está Ana Isabel Moscoso entre nosotros, así que seguro que va a tener una pregunta, conociéndola desde Quito. A mí me parece muy interesante primero el planteo, quizás fue esto sí que fue una bomba de relojería, ¿no? Toda la teología del cuerpo condensada me parece que está muy bueno para poder después escucharlo con tranquilidad de vuelta o mil veces, ¿sí? Y buscar y poder ampliar y seguir profundizando. Así que yo te agradezco, la verdad, porque fue una mirada muy rica y muy concreta, ¿no? Sobre esto. Así que, de verdad, gracias. Y acá Gracias, está José María. levantando la mano Carlos Zúñiga. Si querés, puedes habilitar tu... Ahí está. A Sí, ver. ¿qué tal? Adelante, Buenos días. Carlos. Bueno, buenos días aquí en Perú. Muchas gracias por la ponencia. Estuvo bastante interesante, bastante enriquecedora. Yo tengo una pregunta que aprovecho de hacerla ahora. Ya me viene dando vueltas desde hace tiempo que empecé en la teología del cuerpo. Digamos, teológicamente, antropológicamente, ¿por qué en la creación a Adán, cuando estaba solo, no le bastó, digamos, o no le causó satisfacción esta relación que tenía ya con Dios, ¿no? ¿Por qué hubo la necesidad, o sea, por qué Dios llegó a la conclusión de no es bueno que el hombre esté solo? Digamos, y técnicamente no lo estaba creo que en una comunión eh, bastante consolidada con Dios, ¿no? Entonces, no sé si se entendió mi pregunta, pero es eso lo que me da vueltas en la cabeza. Espero que sí. Gracias, Carlos. Evidentemente la forma de hablar de Dios pues es una forma antropomórfica, ¿no? Cuando Génesis 2 pone la arcilla y que Dios dice, como si Dios se arrepintiera de haber creado mal al hombre, eh, pues tenemos que saber que es una forma ¿no? de hablar, ¿no? Lo que Juan Pablo II nos viene a decir, no es que si hubiera existido un ser humano solo en comunión con Dios, posiblemente habría sido muy feliz, no lo sabemos. Eh, pero lo que el autor sagrado nos quiere decir es que Dios, la creación definitiva, tiene lugar con la unidad de los dos. Entonces, como que ese Adán solitario, que nunca existió históricamente, porque en el origen existió una pareja, Adán y Eva, a la luz de Génesis 1, están hechos para la comunión. Entonces, Dios no creó al hombre para la soledad, lo creó para la comunión. El ser humano necesita un tú humano con quien entrar en comunión para poder ser imagen de la eternidad. Entonces, en la hipótesis teológica de que solamente hubiera sido creado un ser humano, o varón o mujer, hermafrodita, ¿podría ser feliz? Posiblemente sí, seguramente sí. Pero lo que el autor sagrado nos quiere decir a través de este relato es que Dios no creó al hombre para la soledad. Por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y enseguida le pone delante a Eva. No sé si se entiende, espero que sí. Si no, nos escribimos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Adelante, a Isabel y Eva Ahí, Fede también. ahí, ahí Jaime, en el chat preguntan, digamos, un poco en misma relación, ¿no? Si Adán dice en Génesis 2 antes de Génesis 2 21, Adán es no sexuado, ¿no? Es un ser terrestre, ¿no? Como pregunta, ¿no? Así la experiencia originaria sería tanto para el hombre o para mujer, digamos, ¿no? Sí, Es más o menos en la misma línea. gracias, Ketty. Aquí Juan Pablo II
la interpretación que dice es que hay que leer Génesis 2 a la luz de Génesis 1, porque Génesis 2 se escribió miles de años antes de Cristo, y Génesis 1 es un texto que pertenece al exilio, que es más maduro teológicamente, y en Génesis 1 dice con mucha claridad: creó Dios al ser humano, Adam en neutro, no se refiere al varón, al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Macho y hembra, dice Génesis 1 literalmente. De manera que en el inicio existió una pareja, él y ella. Y Génesis 2 pues nos habla de que Adán, de que se duerme, que la costilla, etcétera, etcétera. Es una forma simbólica y metafórica de narrarnos que él y ella tienen un mismo origen y que están llamados, porque hay una homogeneidad somática, que están llamados a la comunión. Sería un poco largo de explicar, pero que entendamos, quedémonos con esto. No existió ni un hermafrodita, ni un ser genérico, ni tampoco un Adán solitario. Al principio existió una pareja. Eso es lo que Juan Pablo II dice con toda claridad. También dice, la pregunta de Adolfo es la misma, que el hombre esté solo, hablaba del hombre, varón y mujer. Es decir, no es bueno que el ser humano esté solo, efectivamente. La persona es más imagen y semejanza de Dios en la comunión de personas, correcto. Es más imagen en la visión de Juan Pablo II en la comunión que en la soledad. Y luego, difícil entender que la intimidad está formada por personas incomunicables. ¿Por qué son incomunicables si necesitamos siempre al otro? Bueno, lo que digo incomunicable, lo que quiero decir es que no se puede agotar la propia comunicabilidad. Es decir, yo soy más que lo que puedo decir de mí. Entonces, por eso soy incomunicable. Solamente Dios me conoce plenamente. Pero Dios nos ha permitido establecer relaciones de intimidad en las cuales nos comunicamos. No sé si eso es un trabalenguas o ojalá no. Ah, perfecto, se entiende. Vamos con Ana Isabel antes que se ponga nerviosa. Me he visto obligada a preguntar, padre. Qué Adelante. gusto, Isabel. ¿Cómo le va? Qué gusto Muy verle bien, eh, igualmente. y oírle, sobre todo oírle. A No he ver, dicho ninguna herejía de polo. ninguna, al revés. Es que Ana Isabel es Eh, experta en polo. Al revés, o sea, yo que conozco mucho menos a Boitigua que a Polo, por supuesto, yo lo que veo es una coincidencia impresionante. Y esto es lo que, aunque no sean expertos en Polo ni en Boitigua, pienso que es muy importante darse cuenta de que la antropología tiene que ir más allá de la habitual distinción y al mismo tiempo unidad alma-cuerpo, porque esto ah, no da cuenta de lo que de quién realmente yo soy. Y entonces por eso el aludir a la persona o a la intimidad personal o al ser personal me parece que es absolutamente imprescindible si uno quiere entender un poco filosóficamente. Yo no soy teóloga, soy filósofa, como usted sabe. eh, Tiene que trascender de esa visión de que nosotros somos un cuerpo animado por un alma racional o espiritual, porque hay una intimidad que va más allá de eso. De lo contrario, uno pierde la racionalidad, no digo porque se emborrache, cosas de esas, ¿no? Sino porque pierda sus capacidades, incluso puede perder su voluntad, uno lo ve en ciertos problemas psicológicos serios, que se pierde la voluntad para tomar decisiones racionales y sin embargo no deja de ser persona. Entonces pienso que ahí hay que profundizar mucho, ya sea en antropologías que te abran un camino para descubrir que esa intimidad personal es mucho más que la vida corpóreo-racional que habitualmente le hemos dado un valor como de la máximo, como el fundamento de la dignidad de cada uno. Y solamente quería comentar eso porque además el rato que se pone como Juan Pablo II hace la sexualidad a nivel de la persona, la cosa cambia bastante. La cosa cambia Cambian, bastante. Muchas cambian. gracias, padre. Gracias, al revés. Gracias, Ana Isabel. ¿Nos da tiempo, José María, de Federico, otra más? Federico. vamos con Federico. Gracias, padre. Gracias, José María. Comentó, padre, que la intimidad ocurre cuando puede estar espiritualmente desnudo sin vergüenza. ¿Qué implica esto? Porque pienso bueno, tengo que compartir mis penas, alegrías, pero también mis pecados, mis debilidades. ¿Hasta qué punto es la intimidad? Gracias.
llega esa Sí, no, intimidad. gracias. Lo que quiero decir, estamos hablando ahora con un lenguaje más simbólico científico, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es quitarnos máscaras. O sea, cuando yo tengo muchas máscaras porque siento vergüenza, pues entonces no hay intimidad posible. Pero eso no significa que yo tenga que quitarme todas las máscaras con todo el mundo. Ahí hay ámbitos. Una cosa es mi familia, otra cosa es mi confesor, otra cosa es mi psicólogo, otra cosa es mi amigo. Entonces, no todo el mundo tiene derecho a saber mi intimidad. Yo puedo tener una intimidad plena, paternal, filial, conyugal, a nivel de acompañamiento espiritual o con un confesor, con un psicólogo, y van a saber materias distintas, ¿no? Entonces, estaba hablando con un lenguaje más simbólico, que lo que quería decir es, yo me tengo que poder quitar las máscaras y ser mirado sin vergüenza. Eso es lo que crea intimidad. Y cuando es recíproco, eso produce el amor. Y a eso estamos llamados. Yo estoy en él, él está en mí, compartimos, nos quitamos las máscaras, nos conocemos, y eso es un poquito el anhelo que tiene el hombre. Pero no significa de ninguna manera que todo el mundo tenga derecho a saber todo de mí, porque sería un error. De hecho, existe el derecho a la intimidad. Muchas veces el mismo confesor dice, mira, eso no se lo digas a tu esposo o a tu esposa, eso no, ¿por qué? Porque no necesitas saberlo, vas a hacer un mal. Entonces, hay ámbitos y no se trata de que uno tenga que violentar su intimidad, eh, pero uno es dueño de su intimidad y la abre con quien quiere cuando se siente seguro. No se puede violar la intimidad de otro. No sé si se entiende esto. Sí, creo que Sí, quedó claro. gracias, Gracias, gracias por la Fede. pregunta. Hay una pregunta más, Jaime, y con esto ya te liberamos. De todas maneras, podemos empezar a pensar que esto sea un ciclo de formación. No sé qué opina el profesor Juan Asirio. Y hacemos competencia a la maestría en Teología del Cuerpo de la Francisco de Vitoria, pero bueno, no sé, vamos a ver. Eh, dice acá en el chat, dice, el espíritu, según la antropología de Juan Pablo II, son masculina y femenina, como el cuerpo, ¿no? ¿Reflejan la masculinidad y feminidad de la persona? O sea, Sí, muy, entiendo muy que va buena hacia el pregunta y espíritu, gracias. sí. Sí, o sea, porque es muy fácil, perdón, ilustrar, y todo el mundo entiende cuando hablamos masculinidad y cuando hablamos de masculinidad y feminidad a nivel físico, biológico, ¿no? Nos viene a la mente. A nivel psíquico, más o menos, ¿no? Hay que estar atentos para no caer en estereotipos, pero es fácil, y está estudiado también por la neurociencia, cómo el cerebro de la mujer se activa y tiene dinámicas distintas del cerebro del varón, y son complementarios, y eso está también estudiado, ¿no? Cuidado con reducir a estereotipos, pero eso sí está estudiado. Ahora, ¿qué quiere decir que en el nivel del espíritu existe la masculinidad y la feminidad? ¿No? Pues Juan Pablo II lo dice, pero no lo explica. Entonces, es de esas cosas que hay que... porque él dice que son dos formas de ser persona, y que Dios no es ni varón ni mujer, pero en Dios encontramos rasgos masculinos y femeninos, y se revela como padre y como madre. Entonces, esto está más bien por hacer, pero sí es posible, en mi opinión, desarrollar una visión de la masculinidad espiritual y de la feminidad espiritual. ¿Y qué significan, no? Hay un texto que es Dives et Misericordia, en el pie de página número 52. Yo me sorprendí mucho cuando estaba estudiándolo porque es un pie de página más largo que el número. Y en ese pie de página, Juan Pablo II habla de los atributos masculinos, set o de la misericordia como un atributo masculino, y habla de la rahamín, que es otra forma de misericordia como un atributo femenino de Dios. Entonces dice, Dios no es ni varón ni mujer, pero en él hay rasgos paternos y maternos. ¿Y por qué lo puso a pie de página? Porque los pies de página no forman parte del contenido de un documento del magisterio, sirven para explicarlo. Y como era tan novedoso cuando Juan Pablo II escribió eso, y él era muy consciente de que sus opiniones teológicas tampoco se identificaban con el magisterio del obispo de Roma, pues también fue humilde y no lo puso en el texto, lo puso a pie de página. Pero en Dios encontramos rasgos paternos y rasgos maternos. Deberíamos ser capaces
no me atrevo a hacerlo ahora, pero tengo alguna cosa escrita y quiero seguir pensándolo y hay otros también que se suman a esto. Deberemos ser capaces de explicar la masculinidad y la feminidad, ambas como imagen de Dios. De qué manera una mujer femenina es imagen de Dios y de qué manera un varón masculino es imagen de Dios. Y solo así podemos, creo yo, encontrar una vacuna para la confusión en la que vivimos, en la que la masculinidad es tóxica, se asocia al patriarcado, es violenta, es sospechosa y la feminidad no se sabe bien qué es. Entonces, está un poquito por hacerse, pero sí, me atrevo a decir que está en el nivel del espíritu, que tiene que ver con las dos formas de amar. Blanca de Cortázar, que es una maestra de muchos de los que estamos aquí, que falleció recientemente, decía que son dos formas de amar, que el amor, el varón dona haciendo y saliendo y la mujer dona acogiendo. Y Dios hace las dos cosas también. Pero esto yo no lo he visto desarrollado exhaustivamente todavía y ojalá podamos seguir haciendo. Bueno, gracias, Jaime. Yo en honor al tiempo, perdón, Gustavo, ¿no? Ahí en el chat está el mail del padre Jaime para quien quiera escribirle. Lo pueden atosigar, no se preocupen que les va a contestar en algún momento. Pero bueno, yo agradecerte, Jaime, por la generosidad para compartir con nosotros Lo todo prometo. esto. Sí, desde el Instituto de Familia queremos agradecer a todos también los participantes. Si se me Son pasa alguna grandes, pregunta del chat que no he visto, te las pasamos. Bueno, dale, dale, buenísimo. eso iba a Y, decir, gracias. Perfecto. Bueno, y gracias de verdad por la participación a todos y especialmente a vos, Jaime, por acompañarnos. Y nos veremos en la próxima, con Jaime o con otros. Hay otros Gracias, José María, y a todo el instituto. No, por favor, gracias a vos. Y les mando un fuerte abrazo a cada uno y nos veremos en la próxima. Adiós, gracias.